Aleluya. Puede ponerse de pie, amado pueblo. Estamos gozosos, ¿verdad? Que hoy en día Dios nos permite que nos reunamos en este lugar para adorarle y bendecirle, para conmemorar su muerte y su resurrección. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12. Gloria al Señor. Que el Señor le siga bendiciendo a cada amigo y cada hermano que nos ve a través de estos medios del internet. Un fuerte abrazo, un abrazo a nuestro hermano Pablo Domínguez, pastor de la iglesia hermana Roca Eterna, desde este lugar. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿La tenemos, amado pueblo? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y decimos: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteciendo que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hagamos una oración. Eterno Dios y Padre soberano, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de estar reunidos, Señor, en tu nombre, Padre. Señor, me presento delante tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. No, Señor, porque sea yo apto, Señor, ni porque tenga méritos, mi Dios amado. Me presento delante tuyo, Señor, pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en mi vida, y que tú te glorifiques, Señor, en este pueblo, Padre. Que utilices, Señor, mi humanidad, Señor, para poder, Señor, compartir la palabra que tú has preparado en esta tarde, Señor, para nosotros, Señor. Limpia, Señor, mi mente, limpia mi corazón, Señor. Te pido perdón, Señor, si en algo he fallado, Señor, y no lo he confesado, Padre. Delante tuyo estoy, Padre eterno. Te pido, Señor, que tú cautives los pensamientos, que tú cautives la atención, Señor, y que tú, Señor, nos hables, Señor, hoy a nuestras vidas, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amado pueblo. El otro domingo mi papá estuvo predicando sobre la entrada triunfal de Jesucristo, y estuvo relatando varios acontecimientos y la aplicación que tenía para nuestras vidas. Y hoy, en esta tarde, he sentido en el corazón compartir también algunas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón, y quiero que podamos entender lo que significa la resurrección de Jesucristo. Cuando estudiamos la palabra del Señor, para aquellos que han tenido este estudio,
Entendemos que los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. ¿Qué significa eso? Que en su mayoría los acontecimientos que se relatan dentro de estos libros utilizan los mismos eventos, por lo regular desde un punto de vista personal de ellos, y varían unas cuantas cositas, pero eso no significa que contradice nada de la palabra del Señor. Y el evangelio de Juan es un evangelio de una manera más personal, donde Juan, no se dirige solamente a una audiencia o pensando en una audiencia, sino que él sentía en su corazón poder compartir de una manera personal, de una manera más espiritual, los eventos de Jesús. Y hay eventos que no están dentro de estos evangelios conocidos como los evangelios sinópticos. Pero lo curioso de este evento que acabamos de leer en Lucas 24, 1 al 12, la resurrección de Jesús, lo encontramos en cada uno de los evangelios. En el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, en el evangelio de Lucas y aún en el evangelio de Juan. Amén. Y es importante entender esto porque la Biblia nos dice, como nuestro pastor decía hace unos momentos, que hay una importancia en el saber que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero que resucitó también, como la Escritura había dicho. Y cuando yo estaba leyendo, investigando un poquito sobre esta Escritura, resaltaron algunas cosas que me parecieron curiosas, pero hay otras cosas que quiero enunciar o enumerar, no solamente por orden de importancia, ese no es el motivo, sino simplemente enumerar algunas cosas que son una bendición para cada uno de nosotros. Cuando yo leía estos versículos, o al leer estos versículos, me doy cuenta que dice que el primer día de la semana, muy de mañana, muy temprano, estas mujeres se levantaron para poder ir al sepulcro. Muy de mañana ellas se levantaron con el deseo de preparar hierbas aromáticas para preparar o embalsamar el cuerpo de Jesús. Quizá ellas en ese momento no tenían el conocimiento de que José de Arimatea, juntamente con Nicodemo, habían hecho ya los preparativos responsables para poder embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero el deseo de estas mujeres era poder embalsamar o poder servir de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo. Y hallaron, dice, removida la piedra. En el evangelio de Marcos, si no me equivoco, cuenta el mismo relato diciendo que ellas iban pensando de qué manera ellas como mujeres iban a remover esa piedra tan grande. No sé cuántos sepan, pero cuando se sellaba una tumba, ponían una piedra gigantesca y el rey ponía su sello, y para poder removerla obviamente necesitabas de fuerza bruta o de fuerza de hombres, ¿verdad?, para poder removerla. Pero nosotros notamos que cuando las mujeres llegaron, ya la piedra había sido removida. En Marcos dice que ellas venían pensando de qué manera le iban a hacer o a quién le iban a pedir para que se removiera esa piedra. Y la realidad es que cuando ellas llegaron, esa piedra se había removido. Y se había removido no porque Jesucristo necesitaba que quitaran la piedra para que Él saliera de esa tumba, sino se había removido para que aquellas mujeres y sus discípulos evidenciaran lo que había acontecido. Gloria a Dios. Se removió la piedra no porque Jesús necesitaba, sino porque necesitaban evidenciar a aquellas mujeres y sus discípulos el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo. Y cuando llegaron a ese lugar,
ya no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y en los otros evangelios dice que ellas se pusieron muy tristes, que lloraban, y viendo a un hombre ahí que no lo reconocían, pensando que era el que había enterrado o el que se encargaba de la tumba, les preguntaron, ¿por qué? Ese hombre les pregunta, ¿por qué lloras? ¿O por qué están tristes? Y ellas respondieron, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor. ¿Dónde lo habrán puesto? Señor, quizás tú lo moviste. Dime a dónde lo moviste y yo lo recogeré. Tú no tienes que hacer el trabajo. Pero ellas no se daban cuenta que Jesucristo ya no estaba ahí y que con el hombre que estaban teniendo esa conversación eran unos ángeles que veían que estaban en ese lugar para poder proclamar una verdad. Amén. Nosotros como creyentes en Jesucristo, como evangélicos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos el privilegio, no tan solo como dice la palabra en Filipenses, solamente en creer, sino en padecer juntamente con Él los padecimientos que Cristo ha padecido. Pero tenemos el privilegio, por el amor de Dios, de tener a un líder o tener a un Dios que ninguna otra religión tiene, que ninguna otra organización tiene. Tenemos a un Dios, a un líder que para en su momento muchos lo criticaron y muchos solamente buscaban una bendición o una benevolencia. Y Jesús en su amor, dice la palabra de Dios, que sanaba a todos los enfermos. Cuando los veía con hambre, multiplicaba los panes y los peces. Cuando veía una necesidad, se tomó el tiempo, la dedicación para poder tener un encuentro personal con ciertas personas. Cuando alguien venía con una petición, el Señor en su amor, en su misericordia, en su humildad, los escuchaba. Y como mi papá decía en el domingo pasado, mucha de la gente que en los momentos que vieron a Jesucristo montado en ese pollino o en ese burrito, muchos de estos hombres y mujeres, mucha de esta gente se agolpaba, se alegraba y gritaban y decían, Hosana. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Se alegraban. Y mucho dice la Biblia de que arrancaban palmas o ramas de árboles y las tiraban sobre en las calles mientras pasaba Jesucristo. Símbolo de la realeza, símbolo de la autoridad, símbolo del respeto, de la reverencia. Como mi papá explicaba, decía que era un privilegio solamente dado a los reyes o gente de alta estima dentro de la sociedad el poder montar un burrito o un pollino que nunca nadie había montado. La Biblia declara en Isaías que él fue como un cordero dispuesto a entregar su vida al matadero. El mismo Jesucristo mismo dice, yo mismo pongo mi vida porque tengo el poder para poder tomarla. Nadie me la quita. Yo mismo, de mi querer, de mi amor, de mi deseo, de mi decisión, yo mismo pongo mi vida. Bendito es su nombre. Un líder con mucha humildad, que estuvo dispuesto, como dice Filipenses, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria, se humilló, dejando su trono, dejando la adoración,
y se hizo igual que uno de nosotros, para poder venir y habitar en medio de nosotros, para poder aprender obediencia y obedencia hasta la muerte y muerte de cruz. Un Dios o un líder que no tuvo temor cuando el escuadrón de soldados venía a buscarle. Él no se escondió con miedo. Él no se atemorizó, sino cuando venían hacia él para buscarle y preguntaron: ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Inmediatamente él se levantó y él dijo: yo soy. Y dice la palabra de Dios que aquel escuadrón de soldados, todos cayeron al suelo postrados. Bendito es su nombre. Y él dijo en su humildad y en su valor, él dijo: yo soy. Dejad a estos tranquilos, a mí es al que buscáis. Y él mismo se entregó sabiendo lo que había de acontecer en unas horas más adelante. No tuvo miedo a la muerte, no tuvo miedo al padecimiento, no tuvo miedo al sufrimiento que había de padecer. Él estaba dispuesto. Él libró una batalla en el huerto de Getsemaní. Cuando estaba él orando, dice la palabra de Dios que él estaba angustiado, su alma hasta la muerte. Y es ahí en el huerto de Getsemaní donde podemos ver la humanidad de Cristo como hombre, donde él estaba angustiado, donde su alma se sentía atribulada y donde necesitaba fortalecer su espíritu en la presencia del Dios Padre. Porque él sabía lo que había de venir. Él sabía que lo iban a dejar solo. Aquellos discípulos que comieron con él, aquellos discípulos que decían poner su vida por él, aquellos discípulos que dijeron que estarían con él en todo momento. Se acercaba la hora oscura donde aún sus discípulos lo iban a abandonar. Y donde toda esa gente que gritaba Hosana y que decía: bendito el que viene en el nombre de Jehová, toda aquella gente que lo reconocía, que lo quería, que lo adoraba, que lo afamaba en ese momento, iban a ser los mismos que cuando Pilato presentó a Barrabás y a Jesucristo para poder dejar a uno libre, la gente escogió a un terrorista, a un asesino. La misma gente que decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, tú eres el Cristo, aleluya. Es esa misma gente que en su momento gritaron: crucifícalo. Pero Jesús no se atemorizó. Él sabía lo que venía. Y en el huerto de Getsemaní le dijo: Padre, si hubiese otra manera, pasa de mí esta copa. Pero él sometió su voluntad y dijo: pero no como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Estaba dispuesto a poder obedecer el mandato, el plan de Dios, con un propósito. El libro de Primera de Corintios capítulo 15 dice que si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces en vano es nuestra fe, en vano hemos creído, entonces nuestros pecados no han sido perdonados. Todo lo que conocemos entonces no es verdad. Esa es la importancia de saber lo que significa la resurrección de Jesucristo para nosotros, para la humanidad, para el creyente, para el no creyente, para que podamos predicar un mensaje de salvación para toda criatura. Este es el líder que nosotros tenemos. Este es el Dios al que nosotros le servimos. Ninguna religión, ninguna institución, ninguna organización puede jactarse, si lo podemos decir de esta manera, o puede enorgullecerse
hasta el punto por los eventos de su líder, por la historia, por la vida de su líder. Todos los líderes religiosos, políticos, de alta sociedad que han trascendido, a todos en su momento expiraron, llegó la muerte. Y a todos se encuentra una tumba donde da un relato y dice: aquí se encuentra el cuerpo de Mahatma Gandhi, aquí se encuentra el cuerpo de Mohammed, aquí se encuentra el cuerpo de cualquier presidente que usted se imagine. Pero cuando las mujeres fueron a la tumba para ver el cuerpo de Jesús, los ángeles le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. No está aquí, Él no está muerto, sino que ha resucitado, como Él los había dicho cuando Él estaba aún en Galilea. Lo curioso es que estas mujeres se impactaron y regresaron y anunciaron estas cosas a los apóstoles, aquellos 11 hombres que habían caminado con Jesús, aquellos 11 hombres que habían predicado el evangelio, que habían predicado las buenas nuevas, que habían sido parte del ministerio de Jesucristo, que habían sido un canal de bendición, que habían escuchado de Jesús que Él había de morir, pero que había de resucitar al tercer día. Y cuando ellos escucharon que estas mujeres le dijeron que Jesucristo no estaba ahí, la hermana leía en Mateo 28, cuando comenzaba, toma el mismo relato y cuenta en un punto de ese relato que dice que los guardas que estaban cuidando la tumba de Jesucristo, se les aconsejó o se les dijo que ellos dijeran que habían venido por la noche sus discípulos o sus seguidores y que se habían robado el cuerpo de Jesús, y que se venía la guardia romana. Aquellos judíos iban a responder por estos dos guardias. Y hasta ese momento dice la Biblia que hasta el día de hoy, y hasta el día de hoy, se sigue surgiendo ese rumor por ahí. La gente que no cree en Jesús tiene ese argumento y dice que Jesucristo no resucitó, que Jesucristo es un mito, que Jesucristo es un hombre bueno, es un líder religioso, es una persona que trascendió en la historia, pero que resucitó. Mucha gente no quiere recibir eso, porque como dice la Biblia, para los mismos apóstoles decía que era como locura. Era una locura. Pero cuando Pedro escuchó esta palabra, dice que fue corriendo a la tumba para él también evidenciar, para poder él ser testigo de lo que estas mujeres estaban diciendo. El libro de Juan dice que eran dos los que iban. Iba Juan, iba Pedro. Uno iba corriendo, que era más joven, y Pedro iba más lento, pero a paso seguro, a paso firme. El que llegó primero corriendo dice que llegó a la tumba y no entró a la tumba, sino que se esperó. Pero Pedro, que llegó más tarde, caminando a paso seguro, a paso firme, llegó y entró hasta la tumba y vio que los sudarios y aquellos mantos que habían envuelto a Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, no estaba ahí, y aquellos sudarios estaban envueltos a un lado opuestos donde estaba el cuerpo de Jesucristo.
ya no estaba el cuerpo de Jesús. No estaba ahí. Como los ángeles decían, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Nuestra hermana Julia decía, como dice el corito, yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Tú me das vida, tú me das gozo, me das paz en medio de la tristeza. Me das tú la salvación, me das palabras de aliento, Señor. En medio de mi tribulación, Señor, tú me das esperanza, me das confort, Señor. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, yo vivo. La iglesia católica en este día conmemoran la resurrección de Jesucristo. Pero cuando usted ve las procesiones y los rituales que llevan y ve la cruz del madero en sus iglesias, tienen a un cuerpo todavía colgado de ese madero. Pero si Jesús sigue colgado en el madero, entonces no está vivo. Pero Jesús ya no está colgado en el madero. La Biblia dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Y que Él está preparando lugares celestiales para que donde Él esté, también nosotros estemos. La resurrección de Jesús es un regalo para nosotros, para la humanidad, para el creyente. Pudieran morir muchos hombres y no pasar nada. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Dios en segunda persona, tiene un impacto para la humanidad. Y número uno, el regalo que Jesús dejó a través de la resurrección es el perdón de nuestros pecados. Romanos 3, 23 al 25 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Es un regalo. Por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, nuestros delitos que ya habíamos cometido. Cuando los hombres injuriaron y dijeron, crucifícale, crucifícale, aún Jesús, colgado en el madero, expiró y dio gran voz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No nos condenó, sino que intercedió por nosotros. Como hasta el día de hoy sigue intercediendo por nosotros. Primera de Juan dice que si alguno de nosotros hemos pecado, ¿qué abogado tenemos para con el Padre? A Jesucristo el justo, que está intercediendo por nosotros en todo momento, por nuestras necesidades. Aunque el acusador quiera acusarte, el acusador quiere seguir remarcando tu estilo de vida pasado, quiere remarcarte que sigues fallando. El enemigo te sigue diciendo que tú no vas a poder, pero Jesucristo está intercediendo.
Yo me imagino en mi humanidad, en mi ignorancia quizás, a Jesucristo enfrente del Padre diciendo: tienes razón. Omar es una mala persona, pero Padre, mira mis manos, mira mis pies, mira mi costado. Yo ya pagué el precio por su vida. Yo ya pagué el precio por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y el Padre se conmueve y le da la razón a Jesús. Porque Él, Jesucristo, Hebreos nos habla sobre eso. Los sacerdotes humanos de todas las tribus, de todas las generaciones, tenían que presentar sacrificios por ellos mismos para el perdón de sus pecados. Pero Jesucristo, el sumo sacerdote, más excelente que todos los sacerdotes, de una tribu que no era tribu, para el sacerdocio Dios lo escogió para que Él fuera el sumo sacerdote, no tan solo en la tierra sino que en el cielo, para que Él se presentara una sola vez, un solo sacrificio, y perfecto y aceptable ante el Dios Padre. Aleluya. El salmista decía: porque no quieres sacrificio que yo ofrecería, pero tú me preparaste un cuerpo. Hablando de Jesús. El sacrificio de Jesucristo, perfecto, agradable. Por eso es importante reconocer la resurrección, la muerte y resurrección de Jesucristo. Colosenses 2:13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta, como cuando usted va al ministerio público o va a corte. No sé cuántos han ido a corte, pero cuando estás enfrente del juez, te leen tu carta y te dicen: Omar cometió esta falta. 3 meses en la cárcel. O un asesino mató a tal y tal persona, juntan evidencia y dicen: él es culpable, a la cárcel. 3 años, 5 años, yo no lo sé. Y así había una hoja con su nombre, con mi nombre, con todos nuestros pecados que nos acusaban, que nos condenaban. Pero la Biblia dice en Colosenses 2 que Jesucristo anuló esa hoja, esa acta, los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Aleluya. Y dice todavía: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Oh, alabado es tu nombre, Señor. ¿Qué otro beneficio tiene la resurrección de Jesucristo? Creer en Jesús es garantía de una fe segura y de que somos sus hijos herederos. Juan capítulo 1, 11 al 13 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio la potestad
de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho, les dio la garantía, les dio el regalo de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En Tito capítulo 3 versículo 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted y yo no somos cualquier cosa. Ahora somos hijos y herederos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A veces, como seres humanos, decía nuestro hermano que ya está en la presencia del Señor, Santos Mercados, que el pueblo de Israel se acostumbró a la bondad de Dios, a sus manifestaciones, y tomaban en poco cuando Dios se glorificaba. Y yo creo que como seres humanos, como creyentes, tomamos en poco el hecho de que somos hechos hijos de Dios. En el orden natural, cuando falleció la reina de Inglaterra y se iba a nombrar un nuevo rey, su heredero, se hizo un gran escándalo, ¿verdad? O se hizo una noticia mundial. Todo el mundo viajaron de países para poder cubrir, porque el heredero iba a ascender al trono. Y todos los países dieron cobertura a este acontecimiento. Y se tiene entendido dentro de la humanidad de que esas personas son de la realeza, les dicen, ¿verdad? Pero nosotros, los creyentes, hijos de Dios, los cristianos, somos hijos de un rey, de un reino no de este mundo, no de un país, sino de un reino eterno. Aleluya. Jesucristo mismo en su momento, dice la Biblia, que Él se escondió en un momento porque se agolpaba a la gente y lo querían tomar por la fuerza y lo querían hacer rey. Pero lo querían hacer rey como la gente cuando, nuevamente citando la entrada triunfal, cuando gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, que se alegraban por todos los beneficios que Jesucristo les había dado. Se agregaban porque habían visto que Jesucristo había sanado muchas enfermedades a muchos enfermos. Se alegraban porque veían en Jesucristo a un líder que ellos creían que había de librarlos de la esclavitud o del látigo o del lazo de los romanos. Creían que Jesús era el líder, pero un líder político, un líder de gobierno que iba a establecer o a restaurar el reinado de Jerusalén. Y cuando Jesús declara en su palabra que Él vino, pero vino como un cordero, puro, santo, sin mancha, enmudeció cuando injuriaron en contra de Él. Lo bofetearon, no dijo nada.
lo castigaron. No sé cuántos han visto la película de la Pasión de Cristo, pero cuando usted ve lo gráfico que es y lo que dice en Isaías 53, que lo miramos, dice, pero que no reconocimos su rostro. Él llevó el castigo de nosotros. Y el Señor, a pesar de todas estas cosas, Él no quería ser ese rey momentáneo. Él en su momento se escondió porque lo iban a tomar por la fuerza para nombrarlo un rey, porque lo veían como un líder político o de gobierno que los iba a libertar de la esclavitud, del lazo de los romanos. Y Él vino como un cordero montado en un pollino, en humildad, en paz. Esa es la primera entrada triunfal. Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Pero cuando nosotros leemos en el Apocalipsis, va a volver Jesucristo y va a tener una segunda entrada triunfal. Pero ahora ya no va a venir en un pollino humilde, sino que la Biblia dice que va a venir en un caballo blanco. Va a venir como Él, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá. Aleluya. Él va a venir montado en ese caballo para proclamar justicia, para poder proclamar el poderío que Él merece, porque ya cumplió la etapa del sufrimiento. Y en el Apocalipsis vemos a un Jesús que ya no va a ser ese cordero solamente, sino que ahora va a ser el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos sido adquiridos a través del precio de la sangre del Cordero de Dios, a través del precio de la vida de Jesucristo, para poder ser herederos y para poder ser alabanzas de su gloria. Aleluya. Otro beneficio que encontramos en la muerte y en la resurrección de Jesucristo es la garantía de que Dios nos ama. Dios nos ama. Usted y yo no podemos hacer nada, o mejor dicho, si nosotros hiciéramos algún mérito, si nosotros dijéramos: me voy a portar mejor, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a leer más la Biblia, ahora sí voy a hacer esto o lo otro, pensando que de esta manera nos ganamos el amor de Dios, o que Dios nos ama más. Y con eso no estoy diciendo, no me malentienda, que nosotros no debemos de hacer buenas obras, porque las buenas obras son el resultado del hecho de que somos hechos llamados hijos de Dios. Pero las buenas obras no es como que nos ganan el favor de Dios. Dios simplemente nos ama. En tu mejor día como en tu peor día,
Dios te sigue amando. Cuando has fallado, has caído, el Señor te sigue amando. Cuando sientes que no tienes fe, que ya estás a punto de tirar la toalla, como se dice vulgarmente, aún el Señor te sigue amando. Cuando tú sientes que nadie te comprende, aún el Señor te sigue amando. Romanos 5, 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Juan 3, 16 y 17 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Gloria a Dios, aleluya. Aún nosotros siendo pecadores, sin buscar de Dios, cuando estaba en las drogas, cuando estaba en el alcohol, cuando estaba hundido en la malicia, aún así Dios me amaba y me sigue amando hasta el día de hoy. Y lo ama usted. Y su amor no es solamente un pensamiento, sino que es una acción, es un amor activo que está cada día activo, vivo, trabajando por nosotros, por nuestra vida, por nuestro beneficio, para su gloria. Cada uno de nosotros, aún la gente que aún no sirve al Señor, Dios los ama. Y por eso es que es importante la resurrección de Jesucristo para nuestras vidas. Número 4. Tenemos la garantía de poder vivir en obediencia. Dios no solamente nos ha llamado y no solamente nos pide a través de su palabra que vivamos, como dice el pastor, explicaba en la mañana, ¿se puede vivir en santidad? Se puede. Porque Dios nos ha dado todas las herramientas. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir. Romanos 7, 24 y 25 dice: miserable de mí. Pablo, el gran predicador, el que aportó 3/4 partes del Nuevo Testamento, aquel apóstol, aquel que fue pastor en algunas iglesias, aquel que dedicó su vida. En Romanos 7 vemos un grito de desesperación, un grito de en su humanidad, que él decía, yo leía Romanos 7 y no lo entendía, porque decía que él quería hacer lo que quería, pero no podía. Y se daba cuenta que entonces ya no era él, sino el pecado que moraba en él. Y yo no entendía. Me confundía esta escritura. Pero gracias a Dios que ha abierto mi entendimiento y me ha dado la convicción el Señor. Y ahora no tan solo lo leo, lo creo, lo proclamo, lo anunciamos, porque tenemos la convicción. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Pero el 25 dice claramente, como un grito de alivio después de la desesperación, y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y cuando usted lee el libro de Romanos capítulo 8, comienza a ver la declaración de victoria. ¿Quién pues nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, desnudez, hambre, peste, espada, peligro, enfermedad, desánimo? ¿Qué pues nos librará o nos apartará o nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo sublime, nada, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo, porque ha sido fundado en Él solamente. El amor de Dios no se basa en nosotros, en nuestras acciones, en nuestros méritos. La Biblia declara: Dios es amor. No Dios tiene amor, Dios es amor. La definición de amor es Dios. Y Dios nos ha dado las herramientas para poder vivir conforme a su palabra. Primera de Corintios dice, capítulo 15: si Jesucristo no murió y resucitó de entre los muertos, en vano hemos creído todos nosotros. Seguimos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y aún más, todo lo que predicamos entonces es mentira. No hay fundamento. Pero Pablo se da la tarea de comprobar a los corintios y decir: pero Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos para Él ser el primero y poder ascender a la diestra del Padre. Y después la esperanza que tenemos es que todos nosotros que hemos creído en Él, algún día también resucitaremos de entre los muertos para poder juntarnos y otra vez estar con Él, aleluya, en su reino. Romanos 8, versículo 1 al 4 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para mí por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Es posible vivir en santidad. Efesios 1, 18 al 23. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Wow, gloria a Dios. Pueden ponerse de pie, amado pueblo.
La resurrección de Jesús es un regalo para nosotros. Primeramente porque nos da el perdón de nuestros pecados. Porque creer en Jesús es garantía de una fe segura, de una esperanza y de que somos sus hijos. También es garantía de que Dios nos ama, de que no estamos solos, no batallamos solos. Él está siempre con nosotros. También tenemos la garantía de que Dios no nos pide cosas que no se pueda cumplir, sino que Él da las herramientas para que nosotros podamos vivir conforme a su palabra. Aunque la gente crea que estamos loquitos. Cuando me dicen que yo estoy loco, yo les digo que sí, estoy loco. Estoy loco. En otro tiempo estaba loco por otras cosas. Por las drogas, por el alcohol, el dinero, por ser alguien. Y yo les he comentado muchas veces que me daba vergüenza. Me daba vergüenza que la gente supiera que yo era cristiano. No quería que supieran. Hoy en día, honestamente, amado pueblo, no me interesa lo que la gente piense de mí. Que si estoy loco, que si esto, que el otro. Gloria a Dios. Me daba miedo hablar de Jesucristo porque no sabía qué me iba a responder la gente. Pero a través de todo este tiempo Dios me ha empujado y me ha enseñado y me ha enamorado con cuerdas de amor. Y hoy en día, sin darme cuenta, con gente no conversa. En las conversaciones simplemente sale el tema, no sé cómo se da. Y cuando me doy cuenta, les estoy hablando de Cristo. En un día, en un trabajo, no sé el dueño que me dijo y comencé a hablar, y cuando me di cuenta ya le estaba yo regañando al dueño y yo le estaba diciendo, pero tienes que creer en Dios, no es solamente decirlo, no es solamente rituales, y comencé a hablarle de una manera fuerte y hasta se me olvidó que era mi jefe. Y después me dice, Omar, that's fine, chill, me dice, relájate. Entiendo, me dice. Y le digo, I'm sorry, yo no me di cuenta. Simplemente me dejé llevar por la conversación. Y me dice, está todo bien. Hoy sé, 2024, que Dios, que Jesucristo no está muerto, que Él vive. No tan solo en el tercer cielo a la diestra del Padre, Él vive aquí, en nuestros corazones. El reino de Dios no es allá en el cielo. La predicación que Jesús le decía a sus discípulos predicar, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos es aquí. Este es como un pedacito del cielo, del reino del Señor. Por eso lloramos, por eso nos emocionamos, por eso clamamos, por eso aplaudimos, por eso brincamos, por eso cantamos, sentimos ese gozo. Porque Dios vive, porque Él no está muerto. La muerte no pudo detenerlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice Pablo. Jesucristo venció la muerte y el pecado. Y si Él venció la muerte y el pecado, también nosotros venceremos en el nombre de Jesús, porque no tenemos un Dios como cualquier otro. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos a hacer una oración. Eterno Dios y Padre soberano, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de estar aquí reunidos, Señor. Recibe, Padre, toda honra, toda gloria y toda la alabanza, Señor. Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos has otorgado de estar aquí. Y a mí, Señor, de poder, Señor,
portar, Señor, tu palabra, mi Dios. Recibe la honra y la gloria, Padre eterno. Que tu palabra, Señor, se quede, Señor, en nuestros corazones atesorada, Señor, pero que dé fruto, Señor, y no se quede solamente ahí arrumbada, mi Dios, olvidada. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú nos ayudes y nos des entendimiento para cada día más consagrar nuestra vida, santificar nuestra vida, glorificar, Señor, tu nombre, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por este pueblo, Señor, que tú te glorifiques, Señor, y que si alguien, Señor, está desanimado, Padre eterno, que tú te glorifiques en su vida, Padre. Te pido, Señor, por todos aquellos hermanos, Señor, y hermanas que ya no están viniendo a la iglesia, Señor, que tú tengas misericordia de sus vidas, Padre, de que tú los alcances, Señor, y puedan tener un encuentro contigo, Padre, y pueda, Señor, crear en ellos la convicción, Señor, de que es, Señor, relevante, de que es, Señor, un privilegio y de que es bueno, Señor, estar en tu casa, Padre eterno. Aleluya. Yo te doy gracias, Señor, por este día, Señor. Todo sea para honra, para gloria, alabanza y adoración. Aleluya. No sé si el pastor va a despedir. Vamos entonces a despedir el servicio y despedir el ayuno. Bendito Dios, de igual manera te damos gracias por este gran privilegio, Señor, de poder presentarnos ante ti, Señor, en ayuno y oración, Señor. Sabemos, Señor, que no podemos ganarnos tu amor, Señor. Sabemos, Señor, que esto lo hacemos, Señor, no con el propósito de que tú nos ames más, de que tú nos aceptes mejor, Señor, sino lo hacemos, Señor, porque entendemos que somos malos y que necesitamos, Señor, humillarnos ante tu presencia. Necesitamos, Señor, hacer morir, Señor, lo terrenal en nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, poder hacerla, Señor, la carne, Señor, morir, Señor, aleluya, para que podamos vivir en el Espíritu, mi Dios amado. Lo hemos hecho con el propósito, Señor, de primeramente humillarnos ante tu presencia, pero a su vez, Señor, de poder acercarnos, Señor, a ti, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana, Señor, que ha hecho el esfuerzo de estar aquí presente, Señor, y de poder, Señor, unánimes unirse a este ayuno, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, porque solo tú sabes remunerar, Señor, a cada uno de ellos, Padre eterno. Te doy gracias por esta bendición, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar, pero nunca, nunca de tu presencia, Señor. Llévanos, Señor, en alas de tu Espíritu, Señor, hasta nuestros hogares y líbranos de todo mal, Señor. Favores que te pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, y será hasta la próxima.